Todos creen que El sueño del Pongo es una historia sobre la opresión en el Perú colonial. ¿Y saben qué? Tienen razón. Pero lo que nadie te dice es que en realidad es una masterclass en cómo los oprimidos usan los sueños como armas para no volverse locos. Mientras que la otra historia, llamada Historia de los dos que soñaron, no es sobre un tesoro escondido, sino sobre cómo los poderosos necesitan que los pobres sigan creyendo en sueños imposibles para mantenerlos trabajando. Y es aquí donde comienza la historia. Así que hoy no vamos a hablar de si estas historias son buenas o malas. Vamos a hacerles la autopsia para entender por qué dos escritores latinoamericanos, separados por miles de kilómetros y décadas, terminaron escribiendo la misma verdad, que el poder necesita que los débiles sueñen, pero nunca que actúen. Arguedas, el peruano mestizo que hablaba quechua mejor que el español, y Borges, el argentino ciego que vivió entre libros, ambos entendieron algo que nos sigue doliendo hoy, que el sistema necesita que los pobres crean en milagros para que no pregunten por justicia. Esto es, y perdón por la palabra, una completa locura. En el sueño del Pongo tenemos a un siervo humillado que cada noche reza el Ave María mientras su patrón lo trata como perro, pero un día, en lugar de ladrar, decide contar un sueño donde ambos mueren y son juzgados por San Francisco. En cambio, en Historias de los dos que soñaron, un hombre pobre pierde toda su fortuna por ser generoso. Recibe en sueños la orden de buscar un tesoro en Persia, y tras ser golpeados en Isfahán, descubre que el tesoro estaba en su propio jardín todo el tiempo. El conflicto no es pobre versus rico, el conflicto es sueños versus realidad, pero con un giro. En ambos casos, el sueño se convierte en la única arma que tienen los oprimidos para enfrentar al poder. Si esta historia fuera una persona, le diría que está usando sus sueños como un cuchillo escondido en la manga. En el sueño del Pongo, el siervo solo puede decir la verdad cuando está disfrazada de sueño. Mira cómo describe el juicio divino. El patrón cubierto de miel dorada, él mismo embadurnado de excremento. Esto no es un sueño realmente, es una acusación. Pero por ser un sueño, el patrón no puede castigarlo por decirlo. En realidad es la única forma que tiene el Pongo de señalar que el sistema los invierte, que el que explota es el limpio y el explotado es el sucio. Y esto no pasa solo en la historia. Hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces no hemos usado el humor, la ironía o el solo es una broma, ¿no? Entre comillas, para decir verdades que no podemos expresar directamente? Ahora, en la historia de Borges, el capitán persa se ríe del hombre que viajó por un sueño, pero no se da cuenta de que él mismo ha soñado lo mismo 3 veces. El sistema necesita que los pobres sigan persiguiendo sueños imposibles, como el tesoro en Persia, para poder mantenerlos lejos de sus propias fuentes. El verdadero villano no es el capitán realmente, el que golpea al hombre del Cairo, sino la idea de que el éxito siempre está en otro lado, en otro lugar, nunca aquí, nunca ahora. Esto es brillante realmente, ¿eh? Borges nos muestra que incluso los opresores están atrapados en sueños, solo que los sueños de ellos son mucho más cómodos. El momento cumbre de El sueño del Pongo no es cuando el siervo describe el sueño, sino cuando el patrón, fascinado, le dice continúa. El opresor se vuelve adicto a la verdad que solo puede escuchar como ficción. Y aquí está lo más trágico de todo, ¿no? El Pongo nunca actúa, solamente sueña. Su revolución es meramente mental, mas no física. Arguedas nos está diciendo que a veces la única forma de resistir es en la imaginación, porque el cuerpo ya no puede más. Hagámonos la pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que soñar con decirle a nuestro jefe lo que realmente pensamos, porque en la realidad, no podríamos? Al final, esas historias no son sobre Perú o Persia, son sobre todos nosotros. Son sobre cómo convertimos nuestros sueños en refugios cuando la realidad es demasiado dura. El Pongo de Arguedas y el hombre de El Cairo de Borges comparten algo terrible.
Necesitan que sus opresores crean en sus sueños para poder sobrevivir un día más. Hoy, en una era de sueña grande y de todo es posible, quizás la verdadera rebeldía no es soñar, sino reconocer cuando nuestros sueños nos mantienen atrapados en sistemas que nunca nos beneficiarían. El Pongo no necesita soñar con ángeles que lo limpien. El Pongo necesita que el patrón deje de ensuciarlo. Por su parte, el hombre de Cairo no necesita viajar a Persia. Lo que necesita es que su sistema económico no le quite todo para que sea magnánimo. Y esto es lo que más duele, en que a veces la única forma de mantener la dignidad es soñar que un día, quizás, tal vez, alguien nos verá como humanos, no como pongos, no como hombres crédulos, sino como personas cuyos sueños no son escapismos, sino la última frontera de la libertad que nadie puede quitarnos. Al final, esas historias no son más que espejos de nuestra necesidad de creer que el poder escuchará, aunque solo sea a través de un sueño. Ahora te pregunto a ti, ¿qué verdad has tenido que disfrazar de broma, de sueño, de ficción, para poder decirla sin que te destruyan? ¿Cuál es tu sueño del Pongo personal? Te leo en los comentarios y me gustaría compartirlo contigo y debatirlo.